Entonces vamos a hablar de las consecuencias de la resurrección, las consecuencias de la resurrección. Y estamos entonces en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer por favor del 20 al 28, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces vemos claramente aquí que vamos a considerar las consecuencias eternas de la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias eternas que trae la resurrección de Cristo? Entonces vamos a ver que Pablo utilizó 3 imágenes para responder a esta pregunta. 3 imágenes. Entonces si pudiéramos dividir el texto que estamos viendo, 1 Corintios 15 del 20 al 28, primero va a hablar de la imagen de las primicias, ¿cierto? Que vendría el versículo 20 y el versículo 23. Luego tenemos la imagen de Adán, ¿cierto? Sería el versículo 21 al versículo 22. Y por último vamos a ver la imagen del reino, del 24 al 28. Entonces veamos la primera imagen. Vemos que la primera imagen es las primicias. 1 Corintios 15, 20 nos dice la palabra de Dios allí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo es el primero de entre los muertos, el primero que se levantó de entre los muertos. Y es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, ¿verdad? En mente. Pablo dio la verdad sobre la resurrección para corregir las mentiras en Corinto. Acordémonos que teníamos también la influencia de los griegos, ¿cierto? Corinto estaba ubicado a 50 millas al este de Atenas. Y vemos cómo Pablo entonces enseñaba allí a los epicúreos y a los estoicos en Hechos capítulo 17. Los epicúreos, ¿qué decían ellos? Que no hay resurrección, ¿verdad? No hay una vida después de la muerte. Por lo tanto, ¿qué decían ellos? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿verdad? Y vivían una vida de licencia. Por otro lado, los estoicos vivían una vida de separación. Era totalmente lo opuesto, ¿verdad? Y muchos de ellos eran vegetarianos. Entonces vemos claramente que Pablo entonces ve que dentro de la iglesia de Corinto están siendo influenciados por este tipo de vida, ¿verdad? Por ambos puntos de vista. Pero ahorita va a atacar más que todo a lo que es la enseñanza que ellos estaban recibiendo de que no había resurrección, ¿verdad? Entonces vemos claramente que están siendo influenciados por la filosofía griega acerca de los epicúreos, ¿verdad? Que creían que no había resurrección y decían, pues, comamos y bebamos que mañana, ¿qué? Moriremos. Así es la sociedad de hoy en día, ¿verdad? La misma cosa, ¿no? Entonces vemos allí en 1 Corintios 15, 20, dice que aquí hay un hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho histórico. Hace 2000 años Jesucristo se levantó entre los muertos, ¿sí? Y fue un hecho histórico que sucedió en la historia de la humanidad. Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó físicamente conforme a las Escrituras. Vimos los testimonios, que fue visto más de 500 personas a la vez. Vimos también que él comió con los discípulos, 40 días estuvo con ellos caminando y luego ascendió al cielo con poder y gloria. Y este mismo Señor que ascendió al cielo, de igual manera vendrá, le dijeron los ángeles, ¿verdad? Y comenzó la evangelización mundial, como dijo el Señor. Entonces aquí vemos que
ese hecho, que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nosotros proclamamos a un Cristo vivo. 1 Corintios 15:20 también nos dice que Cristo es el primer fruto de la muerte. Por eso hablamos de la primera figura de las primicias, ¿cierto? Y nos dice aquí que Cristo es el primer fruto de la muerte, puesto que Cristo es el primero en levantarse. Entonces, al igual que en una cosecha, muchos más se levantarán después. Cristo es la prueba de buenas cosas por venir para los que creen en Él. Para los que creen en Él, ¿verdad? Entonces vemos claramente que las primicias, esto nos está hablando a nosotros de la fiesta judía de las primicias. En Levítico capítulo 23, por favor, vamos a leer Levítico capítulo 23 del 9 al 14. 23. Sí, la fiesta judía de las primicias. Aquí vemos un tipo o una figura en lo que Cristo viene a ofrecernos a nosotros siendo el primero levantado entre los muertos. Es el Levítico 23 del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces aquí vemos la conexión de la fiesta judía de las primicias con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como el Cordero de Dios, murió ¿en dónde? En la Pascua, el día de la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Tal como la gavilla de las primicias, como leímos aquí en Levítico, ¿cierto? Él resucitó de los muertos 3 días después, el primer día de la semana, domingo. Cuando el sacerdote mecía la gavilla de las primicias delante del Señor, esto era señal de que toda la cosecha le pertenecía ¿a quién? A Él, ¿verdad? La resurrección de Jesús fue entonces, hermanos, la confirmación que Dios nos dio de que nosotros también resucitaremos un día como parte de una cosecha futura. Todos nosotros vamos a ser parte de la primera resurrección. ¿Debido a que qué? A que Jesucristo es la primicia. La muerte es solo un dormir, hermanos, para el creyente. El cuerpo duerme, pero el alma está en el cielo con el Señor. Mire lo que dice Filipenses, por favor, 1, del 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ahí muestra claramente Pablo que él estaba así, que quería o irse con Cristo, hablando de la resurrección, ¿verdad? O permanecer en el cuerpo, ¿para qué? Para el beneficio de la obra. Mire lo que dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa, hermano? Él estaba dispuesto más bien de quedarse para seguir testificando, ¿verdad? Para seguir edificando la iglesia y para seguir ganando otros para Cristo. Hoy en día la iglesia está buscando el escape, ¿verdad? Ay, ¿cuándo va a venir, Señor? ¿Cuándo va a venir, verdad? Pero vemos el amor de Pablo, que es un amor entrañable. Entonces vemos claramente que Pablo nos habla aquí de la resurrección también, ¿no? Si el partir o el quedar en el cuerpo, ¿verdad? Entonces nos está hablando claramente que el Señor tiene una gloriosa resurrección. El partir sería bueno. También él considera como siendo parte del rapto, también lo vemos más adelante. Miremos otra, 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces vemos claramente que Pablo se apoyaba en la identidad con Cristo, ¿verdad? En medio del sufrimiento. Él estaba co-crucificado con Cristo, ¿cierto? Y vemos claramente que él se consideraba entonces que muerto al pecado y vivo en él, ¿cierto? Por medio de la resurrección. Y veamos esta referencia en 2 Corintios también, capítulo 5, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, yo voy a leerla en el versículo 1 y lo leemos hasta el versículo 8, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea que él estaba esperando la transformación del cuerpo, ¿verdad? Por medio de la resurrección. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, hablando del cuerpo físico, en este cuerpo presente, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿con quién? Con el Señor, con el Señor. Entonces sabemos, hermano, que en la resurrección el cuerpo será despertado y será ¿qué? Glorificado. Por lo tanto hay esperanza, hermanos, y por eso nosotros estamos evangelizando y por eso estamos nosotros proclamando la salvación en Jesucristo. No solamente es salvación de la pena del pecado, también es salvación de ¿qué? Del dominio del pecado, ¿verdad? Pero también un día va a ser entonces salvación de la presencia del pecado, hablando de la glorificación. Tenemos a 1 Corintios capítulo 15, vamos nuevamente allí, en el versículo 21. ¿Sí? Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección ¿de quién? De los muertos, ¿sí? Entonces Cristo reparó ¿qué? El fracaso de Adán. Entonces otra figura que utiliza Pablo para demostrarnos esto, no solamente de la resurrección, no solamente las primicias, simbolizando que Jesucristo es el primero levantado entre los muertos, ¿verdad? Sí, para tener vida eterna, ¿no? En cambio, acuérdense que cuando Cristo murió también hubo otros que se levantaron de las tumbas, pero volvieron a morir, ¿verdad? Jesucristo es el primero que se levantó de los muertos para nunca morir, Él es la primicia. Pero también Pablo utiliza la segunda figura, es la figura de Adán, ¿cierto? Cristo reparó el fracaso de Adán. Dios determinó que dado que un hombre, Adán, trajo la muerte, un hombre, Cristo, por el contrario, traería la vida. Cristo trajo la resurrección de la muerte y revirtió el problema que Adán nos trajo. Si Adán nos trajo la condenación y la muerte y el pecado, en Jesucristo encontramos la resurrección, el perdón y la justicia.
Entonces aquí vemos en esta imagen de Adán que está utilizando como segundo punto Pablo. Pablo vio en Adán un tipo de Jesucristo en sentido de contraste. Vamos a leer ahí lo que dice Romanos 15, por favor. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Y vemos allí en el versículo 12, dice la palabra de Dios. Veamos algunos contrastes, solamente algunos. Tenemos Romanos capítulo 15, versículo 12. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y él, Dios de esperanza, os llene de ¿qué? De todo gozo, dice allí la palabra, de todo gozo. Creo que estoy en el, a ver si me digo, 13. Perdón, sí, Romanos 2, 15, 12, sí, ahí está, 15, 12. Vamos a leerlo de 15, 12, ahí estoy. Sí, y de Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis que amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice allí, por potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que de Jerusalén a los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, pero para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir, ¿quién? A vosotros, dice la palabra de Dios allí. Entonces vemos claramente cómo Pablo, todo esto sabiendo de lo que Cristo ha hecho en la resurrección, le promovía ¿qué? La evangelización. Entonces vemos la afiliación familiar es importante con respecto a la resurrección. Al igual que con nuestra identificación con Adán, todos teníamos que morir. A la inversa, todos los que se identifican con Cristo serán vivificados de nuevo. ¿Sí? El primer Adán fue formado de la tierra, ¿se acuerdan? Pero el postrer Adán vino ¿de dónde? Del cielo. Leamos lo que dice allí en 1 Corintios 15, por favor, si lo puede leer del 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces vemos claramente que Pablo nos habla allí, que un día vamos a traer la imagen del celestial, ¿verdad? Y también nos dice claramente, cuando habla allí de que primero lo animal en el griego significa natural, ¿sí? Primero lo natural y luego lo sobrenatural, básicamente, ¿no? Sino lo natural, luego lo espiritual. Entonces muestra claramente allí de la resurrección y el contraste entre Adán y Jesús. El primer Adán desobedeció a Dios e introdujo el pecado y la muerte en el mundo, pero el postrer Adán obedeció al Padre y trajo la justicia y la vida eterna. 1 Corintios 15, 23, nos dice la palabra de Dios allí, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. La palabra orden que usted ve allí, ese orden, ¿verdad? Tiene una connotación militar, de rango militar. Dios tiene un orden, una secuencia en la resurrección. Pasajes como Juan 5, el 25 al 29, si lo puede ir buscando, hermano, Juan 5, el 25 al 29, y Apocalipsis 20, indican en la Escritura
y indica en la Escritura que no hay una resurrección general, ¿sí? La resurrección está distribuida en bastantes fases. Hay una primera resurrección y hay una resurrección general a lo último, ¿verdad? Aquellos quienes participan en la primera resurrección son para resurrección de vida, y aquellos que participan en la última resurrección es para resurrección de muerte. Y vamos a ver que la primera resurrección está dividida también en etapas. La Biblia no habla de una resurrección general, ¿verdad? Sino que está dividida en etapas. Por favor, lo pueden leer. Tenemos Juan capítulo 5, el 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está diciendo el Señor claramente, ¿verdad? Hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Y luego vamos a ver cómo están separadas y cómo son las fases, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, llevará a la iglesia al cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el 13 al 18 nos menciona eso, y vamos a estudiarlo más adelante cuando Brett enseñe eso. Jesús denominó a esto la resurrección de vida, como leímos en Juan capítulo 5, versículo 29. Los perdidos resucitarán en la resurrección de condenación, como lo leímos también en Juan 5, 29. Y también lo encontramos en Apocalipsis. Por favor, lo lees, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cuando Jesús regrese a la tierra, en el juicio del trono blanco, va a condenar a todos aquellos desde la fundación de la tierra hasta al final del milenio. Aquellos quienes no eran creyentes van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Verso? Sí, sería Apocalipsis 20, del 11 al 15, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, muy bien. Y también lo puede ver usted en Daniel capítulo 7. Mire lo que dice allí, el gran juicio del trono blanco. En Daniel capítulo 7, versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, hablando de Jesucristo. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba ahí claramente en asociación Apocalipsis capítulo 20, como estuvimos leyendo allí el hermano, del 11 al 15. Ninguno que participe en la primera resurrección se perderá. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay una bendición para todos aquellos quienes participan en la primera resurrección, ¿cierto? Ya la primera resurrección es la resurrección de salvación. Todos aquellos que no participen en la primera resurrección padecerán condenación eterna. Primera de Corintios 15, 24, vamos nuevamente a nuestro texto. Dice la palabra de Dios allí: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿cierto? Y está hablando allí de que Jesucristo le dará al Dios el Padre el reino a lo último del milenio, cuando entonces todos los enemigos sean puestos, ¿qué?, por estrado de sus pies. Y cuando derrote el último enemigo del hombre, que es que la muerte y el pecado, ¿verdad? Y vemos después del gran juicio blanco que todo eso va a llegar a la consumación, y Jesucristo le va a dar a Dios el Padre el reino. Entonces Pablo utiliza esta tercera imagen. La primera fue las primicias, segundo la de Adán, y ahora la del reino.
Entonces vemos aquí que así que vamos a considerar el resultado final de todo esto. Vamos a ver el resultado final. Solo después de la resurrección del rapto de los que murieron en Cristo vendrá el fin. Vendrá el fin, ¿sí? Además, Jesucristo dice que y este evangelio será predicado en todos los lugares del mundo y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Ya cuando el Señor venga por segunda vez y instale su reino y finalmente acabe con el pecado y la muerte y le entregue el reino a su Padre. Entonces vemos aquí claramente del capítulo 15, del 24 al 28, dice aquí: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿qué? De sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo asimismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces vamos a ver allí que Jesucristo desterrará finalmente, va a desterrar finalmente que el pecado durante 1000 años y establecerá su reino milenial sobre la tierra. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6. Por favor, vamos allí. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, hermanos, si lo puede leer. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la imagen ni a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces vemos claramente aquí durante el milenio, ¿cierto? Que primero, dice la palabra de Dios, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a dragón y a Satanás, la antigua serpiente, ¿verdad? Al diablo, y lo ató por 1000 años. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a haber la batalla Armagedón. Todas las naciones serán reunidas en contra de Israel, pero entonces vendrá Jesucristo en el cielo, ¿verdad? Y con la espada de su boca, con su palabra, destruirá a todos los enemigos. ¿Y qué va a hacer ahí? Dice la palabra de Dios que va a prender el dragón, hablando de Satanás mismo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo atará ¿por qué? Por 1000 años. Y lo arrojará al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, durante los 1000 años van a haber personas, va a haber una resurrección, ¿sí? Y esa resurrección va a ser la resurrección ¿de quién? De los creyentes, básicamente de los creyentes que fueron salvos durante la tribulación, pero murieron. Entonces van a ser resucitados a lo último de la tribulación. Y también va a ser la resurrección, ahí mismo, esa misma resurrección, va a ser la resurrección de todos los del Antiguo Testamento, ¿sí? Todos los del Antiguo Testamento creyentes van a ser levantados allí en esa resurrección. Entonces, el rapto viene, Jesús se levantó entre los muertos de la primicia, el rapto, luego 7 años de tribulación, luego entonces hay otra resurrección que es todos los creyentes de la tribulación y todos los del Antiguo Testamento son levantados. Y todas esas tres fases, la resurrección de Jesús, el rapto, luego 7 años de tribulación y luego la otra resurrección de los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento se llama la primera resurrección. ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? En el versículo 5,
Dice, pero los otros muertos, hablando al final de la tribulación, no volvieron a vivir. ¿Cuáles muertos están hablando allí? Están hablando de todos aquellos quienes no fueron salvos. No volvieron a vivir. Solamente se levantan los salvos al final de la tribulación, ¿verdad? Los salvos de la tribulación y los salvos de toda la era, de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Por qué? Porque como fueron inconversos, van a ser juzgados en el juicio final, en el gran trono blanco, ¿verdad? Después de los 1000 años. Y dice allí, esta es la primera resurrección, ¿sí? El rapto, junto con al final de la tribulación, es la primera resurrección para los que son creyentes. Y dice allí, 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? 1000 años. Gloria a Dios, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, muriendo por nuestros pecados y levantándose entre los muertos con poder y gloria, tenemos vida eterna. Amén. Amén. Tenemos vida eterna. No hay segunda muerte, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a ser parte de la primera resurrección. Ahora, ¿qué hará el Dios hombre glorificado Cristo? Vamos a verlo claramente. 1 Corintios 15, 24, vimos que su visión es entregar el reino a Dios el Padre. ¿Sí? A lo último del milenio, Él le va a entregar el reino al Dios el Padre. ¿Sí? Entonces vemos claramente. También vamos a ver que antecitos de que le entregue a Dios el Padre el reino, se va a levantar una revuelta o una última rebelión al final del milenio. Acuérdense, hermanos, que el Señor dijo que 2 mujeres estarán muriendo en un camino, en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La que es tomada en juicio al final de la tribulación. La que es dejada entra al milenio. Esas personas van a entrar con cuerpo, ¿qué? Con cuerpo natural. Y esas personas se van a dar en casamiento y van a nacer hijos con naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y van a ver el templo milenial allí, van a ver algunos sacrificios ceremoniales durante el milenio, ¿cierto? Usted lo puede en Ezequiel 38 al 40. Y van a ver sacrificios ceremoniales y va a estar, mejor dicho, ellos van a tener todo el testimonio del Antiguo Testamento, ¿sí? De cómo se llevaba a cabo el sacrificio y todo eso, ¿verdad? Y van a tener al mismo Cordero mismo, el cumplimiento de todo ello, a Jesucristo mismo. Y Jesucristo va a regir ¿con qué? Con vara de hierro. Y algunos de ellos van a creer, pero otros se van a someter. Pero a lo último, se van a ¿qué? A rebelar. Porque no van a creer, se van a someter simplemente por temor. Pero a lo último, la palabra de Dios dice que Gog y Magog se va a reunir un gran ejército contra el Señor, pero el Señor los destruye, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Los destruye. Entonces vemos claramente que después de eso viene el gran trono blanco, todos los del Antiguo Testamento y toda la gente desde Adán hasta los del milenio que murieron, ¿cierto? Que son destruidos porque no le glorifican a Él. Todos esos van a ser ¿qué? Van a ser resucitados para condenación eterna, ¿sí? Entonces vemos claramente que ese es el programa de Dios para toda la humanidad, ¿verdad? Ese es el gran trono blanco y ahí es donde los va a destruir. Y finalmente echa la muerte y el Hades, hablando del infierno, al lago de fuego y se acaba, ya no hay más muerte, hermano, amén. Y luego viene cielo y tierra nueva, ¿no? Entonces vemos que su visión es entregar el reino a Dios el Padre. Vamos a verlo rápidamente. 1 Corintios 15, 24, su comisión es hacer lo siguiente. Primero, se pondrá a fin todo dominio, autoridad y poder, ya sea humano o demoníaco. Jesús va a estar en control. Y lo leemos ahí en el 24. Nuevamente, yo lo voy a leer. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Así es. Todo dominio, ya sea humano o demoníaco, va a estar bajo el control del Señor. Él reinará hasta que domine toda área de la creación. Toda área de la creación. Y lo tenemos ahí en el versículo 25. Y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿quién? De sus pies. Y también lo podemos leer eso en el Salmo 2. Usted lo puede leer, el Salmo 2 es largo, ¿no?
Pero podemos leer también el Salmo 110.1, que es un poco más corto. Salmo 110.1, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por estrado de qué? De tus pies, ¿cierto? A ver, veamos algunos apartes ahí del Salmo 2, rápidamente, hermano. Salmo 2. Dice allí, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y principalmente consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando al final de la tribulación. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces vemos claramente cómo el Salmo advierte juicio sobre la tierra, ¿verdad? Él reinará hasta que domine toda área de la creación, toda. Tenemos a 1 Corintios capítulo 15, 26, hermano. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte, y como lo vimos allí cuando leímos Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? A través de su resurrección, Él no solo conquistó la muerte, sino que su plan incluye el abolirla totalmente y para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron. Gloria a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 15, 27 nos dice la palabra, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Su autoridad es completa. La autoridad del Mesías, del Rey, es completa, hermanos. 1 Corintios 15, 27 también nos dice que Dios el Padre ha dado a Cristo la tarea de sujetar todo en la creación a sí mismo, ¿cierto? Y Cristo así lo va a hacer, para luego darlo ¿qué? Todo a Dios el Padre. ¿Qué nos dice Génesis 1, el 26 al 28, por favor, hermano? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es, entonces lo que el hombre gozaba en el jardín del Edén, ahora va a ser restituido completamente. ¿En qué? En lo que el Señor ha puesto, pues vemos donde durante el milenio hay una gran restauración, ¿verdad? Pero después vamos a ver que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Es más, usted ve que en los 2 primeros capítulos de Génesis no hay diablo, no hay muerte, no hay pecado. Igualmente será la consumación. Los 2 últimos libros del libro Apocalipsis, los 2 últimos capítulos, tampoco no hay diablo, no hay muerte, no hay pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? El Señor jugará toda lágrima, hermano. Y por favor, le puede leer el Salmo 8, por favor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza.
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre la tierra. Si ve, ahí está el salmista hablando claramente de lo que tenía el hombre. Una vez fue creado, ¿verdad? Dios lo colocó como ¿qué? Como la corona de su creación. ¿Lo coronó de qué? De gloria y de honra. ¿Qué es lo que perdió el hombre por causa del pecado? La gloria y la honra. ¿Qué es lo que Dios le devuelve a uno cuando pone su fe en su muerte por nuestros pecados y su resurrección? Nos devuelve la gloria y la honra. Y finalmente este cuerpo va a ser físico, va a ser glorificado, hermano. ¿Sí? Y eso va a ocurrir entonces cuando venga la resurrección de entre los muertos. Primera de Corintios 15, 27 también nos dice que Dios el Padre le ha dado a Cristo la tarea de dominar todo, excepto, por supuesto, a Dios el Padre. Y por eso nos dice ahí claramente en el 27, dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él y todas las cosas. Primera de Corintios 15, 28 nos dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, ¿en qué? En todos, en todos. Su objetivo final es claro, hermanos. Cristo subyugará todas las cosas para presentárselas a Dios el Padre. Él dominará todo lo que Dios Él dominará todo para que Dios se convierta en el gran todo en todos. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces y vamos a hablar de la resurrección y cómo el no creer en la resurrección trae fatalismo, ¿verdad? Vamos a ver que el dudar que haya una resurrección corporal literal trae el fatalismo. Primera de Corintios 15, por favor, lo puedes leer, hermano, del versículo 29 al 34. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahí, hermano, ahí está bien. Sí, entonces vamos a ver, hermanos, mi parte me toca de 1 Corintios 15, el 29 al 34, ¿sí? Y vamos a hablar que Pablo citó, hermanos, 4 aspectos de la experiencia cristiana que son afectados por la realidad de la resurrección. Y vamos a ver esos 4 aspectos, ¿cierto? Ahí me toca ver 3 de ellos. Y vamos a ver que el primer aspecto que afecta el que no haya resurrección es la evangelización, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo que Jesús dijo en Juan 12, 24? Por favor, vamos allí, Juan 12, 24. Nos dice la palabra de Dios allí, hermanos, si lo puede leer, Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está claramente el Señor hablando
En el contexto, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora, versículo 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús se relaciona y hace una asociación de así como vemos en la naturaleza, ¿cierto? De que el grano de trigo cae y queda como muerto ahí, ¿verdad? Y si no muere o queda ahí como adormecido, la semilla, ¿verdad? No puede traer vida. De igual manera iba a ser también la resurrección de entre los muertos de su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos en la naturaleza también una tipología, lo que es la resurrección, ¿verdad? Vemos como las hojas de los árboles se caen, se secan y todo eso, pero luego llega la primavera y vuelve otra y florecen las cosas, ¿verdad? Vemos claramente en la naturaleza el aspecto de la resurrección, tipificada, ¿verdad? Ahora, vemos aquí entonces que el primer aspecto que es afectado debido a la realidad de la resurrección es la evangelización. Si hay resurrección, hay evangelización. Cuando yo puse mi fe en Jesucristo por su muerte, porque murió por mis pecados y resucitó entre los muertos, cuando la palabra llegó a mí, cuando yo no lo andaba buscando a Él, hermanos, fue algo glorioso el saber que hay vida eterna. Fue algo glorioso el saber de que mi vida no va a terminar en la tumba. Es algo glorioso saber de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque han pasado de muerte a vida espiritual. Lo que primero ocasionó en mi corazón, hermanos, cuando fui salvo, al reconocer semejante perdón, semejante misericordia que yo no merecía ni que siquiera que la palabra de Dios llegara a mí, ¿cierto? Fue ir a evangelizar y comunicar el evangelio a los demás. Pero hermanos, si algunos dicen, como decían aquí, y estaba la filosofía de los griegos, que no hay resurrección, entonces hermanos, ¿para qué la evangelización, verdad? Para eso entonces hagamos como ellos decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Y así vive la filosofía de este mundo, vive de esa manera, ¿verdad? Viven para el hoy. ¿Sí? Ahora, vamos a ver entonces el primer punto aquí. En 1 Corintios 15, 29, cuando lo leo allí, dice la palabra de Dios, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitarán, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí vemos entonces que ¿por qué seréis bautizados? Ese por viene del griego uper, en referencia a o en nombre de la muerte. Una en particular, Jesucristo, si realmente no hay resurrección. Todos los que son bautizados fueron bautizados en el nombre de o en referencia a uper, griego uper, Jesucristo, que está vivo y no muerto. Nuestro Redentor vive, así como anunciaba Job. Yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne verá a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos un Cristo vivo. Si los muertos o gente muerta no se levantan, Jesús incluido, ¿por qué ser bautizado en el nombre de o en referencia a los muertos? ¿Quisieras tú ser bautizado en el nombre de un hombre muerto? ¿Verdad? Hermano, yo por 22 años, católico, ¿verdad? Y yo creía que Jesucristo era Dios, plenamente, hermano. Pero nunca había creído en su obra completa, porque me lo mostraban como crucificado y muerto. ¿Sí? Se me mostraba como un ejemplo de vida, no como el Salvador sustitutivo por mis pecados, sino como un ejemplo de vida, como un hombre bueno, que era hijo de Dios, porque caminó bueno, ¿verdad? Pero nunca se me mostraba realmente como lo que Él era, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, quien vino por una misión, a morir por mi pecado, para que yo pudiera no ser condenado, sino pasar a la vida eterna, recibir el perdón de pecados. Dios el Padre cargó en Él todos los pecados de todos nosotros, dice la palabra de Dios. Y al tercer día resucitó entre los muertos para mostrarnos a nosotros que Él venció el pecado y la muerte. Para que usted y yo podamos poner toda nuestra confianza, nuestra fe en Él para ser salvos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí vemos claramente que si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces, ¿para qué, verdad? Y lo que primero afecta es la evangelización. Si no hay resurrección, ¿para qué ocuparse en testificar y ganar a otros para Jesucristo? ¿Cuál es la razón de alcanzar a los pecadores que luego serán bautizados para ocupar el lugar de los muertos? No habría ninguna
ninguna razón para la evangelización. Pero hermanos, sí hay una resurrección. Por favor, lo puede leer en Juan capítulo 5, del 28 al 29, por favor. Tenemos un Cristo vivo. Juan 5, 28. 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está claritamente. Hay un juicio por venir, hermano, y si hay un juicio es porque hay un Cristo resucitado, un Cristo glorificado. Un Cristo que vendrá de nuevo y va a juzgar a los vivos y los muertos. Ahora, quiero que usted le muestre también, hermano. Vamos a Hechos capítulo 17, por favor, rápidamente, en el libro de Hechos capítulo 17. Y aquí es Pablo cuando llegó a Atenas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la importancia de la resurrección de entre los muertos. Acuérdense que los epicúreos no creían en resurrección ni tampoco en la vida después de la muerte. Hechos capítulo 17, ¿sí? Y dice la palabra de Dios allí, en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos, de los que no creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte, y vivían una vida de licencia pecaminosa, ¿verdad? De inmoralidad, y de los estoicos, de aquellos que iban lo contrario, vivían una vida aparte de la gente, tratando de purificarse a ellos mismos por sus obras, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿sí? Los epicúreos creían que los dioses, ellos venían así y bajaban con ellos, y que tenían que, mejor dicho, hacer cosas sexuales, y tenemos pues de la diosa esta que les hablé de un principio, ¿verdad? Ellos que hacían a Afrodita, ¿verdad? La diosa del sexo. Y tenían las prostitutas del templo y todo eso. Entonces ellos pensaban que así era, que iban a prosperar lo que llama la fertilidad y todo esto, ¿verdad? Era un degenero. Y dice la palabra de Dios allí, y otros parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, algunos decían que era palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de ¿quién? De Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿verdad? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois, ¿qué? Religiosos. Porque pasando y mirando por vuestros santuarios hallé un altar en el cual estaba una inscripción que decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y le muestra y parte a partir de la creación. ¿Por qué? Ellos desconocían totalmente el Pentateuco y el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces empieza desde la creación y les muestra pues cómo Dios no habita en templos hechos de mano humana, porque eso es lo que observaba él, en donde en sus templos, ¿verdad? Veía muchas estatuas, y de una sangre ha hecho todo el linaje, versículo 26, de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Está mostrando claramente que a partir de una sangre de Adán hizo todo el género humano. Y les ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir, hay muerte, hermanos, ¿sí? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿sí? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Y eso es lo que él estaba observando allí en esos templos, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado, ¿por qué? Por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien de mentalidad, que Dios no está metido en una estatuilla, que Dios no está metido allá, que Dios es el creador, básicamente está diciendo, tiene que cambiar de mentalidad. Pero dice allí,
por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará ¿qué? Al mundo, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Le está diciendo, hay vida después de la muerte. Jesucristo se levantó entre los muertos y Él es Dios mismo. Y hay juicio, lo cual ellos no creían, ¿verdad? Entonces vemos claramente, y que algunos de ellos creyeron poco, pero algunos creyeron, ¿verdad? Hermanos, es claro mostrar que si los muertos, gente muerta, no se levantan, Jesús incluido, ¿por qué ser bautizado en el nombre de o en referencia a los muertos? ¿Quisieras tú ser bautizado en el nombre de un hombre muerto? ¿De uno que no puede salvar, hermanos? Pero no es así con Jesucristo, amén. Derrotó la muerte y el pecado. Y viene a juzgar, pero viene a nosotros viene a salvarnos, ¿cierto? De la presencia del pecado en la glorificación, pero a los demás vendrá en juicio, ¿verdad? En llama de fuego, dice la palabra de Dios, a dar retribución a todos aquellos quienes no creyeron en Él para ser salvos. Pablo expresó aquí el desespero en el pensar de que no haya resurrección. Imagínense, así vivía yo, hermanos, perdido por 22 años, bebiendo y bebiendo, viviendo una vida inmoral, porque yo decía, hermano, aquí no vamos a morir, aquí lo que tengo delante de mis ojos, todo lo tengo que aprovechar, ¿no? Al máximo, ¿verdad? ¿Está usted viviendo así? ¿Habrá alguna persona que está viviendo así? Déjeme decirle, hay resurrección, hay salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay salida de este mundo, ¿verdad? Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Eso sería la pérdida de una vida. Porque es ponernos al peligro a toda hora si no hay resurrección, nosotros los creyentes, ¿verdad? ¿Para qué es ponernos al peligro? ¿Para qué venir hasta por acá a Bolivia a predicar el Evangelio? ¿Para qué venir hasta por acá a entrenar a otros creyentes si no hay resurrección? ¿Cierto? ¿Para qué testificar a la gente? ¿Para qué arriesgarnos? ¿Para qué los del primer siglo dieron su vida, verdad? Con tal de que la palabra de Dios nos llegara hasta el día de hoy. Allí en el circo romano y fueron devorados por fieras y muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificar toda su vida, verdad? ¿Por qué Pedro entregar su vida para ser crucificado de acuerdo a la tradición boca abajo, verdad? ¿Por qué es todo esto si no hay resurrección? Pero sí lo hay, hermano, sí lo hay. Primera de Corintios 15, 30 al 31, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Que cada día qué? Muero. Y mire, dice aquí claramente, ¿por qué lo haría yo? Pablo dice allí, ¿por qué lo haría yo, Pablo, que me glorío en relación a poner mi vida en la línea, muriendo diariamente por Cristo, si no hubiera resurrección? Y esa palabra muriendo no tiene nada que ver con Romanos 6, sino hablando muriendo, recibiendo ¿qué? Recibiendo las palizas que recibía, recibiendo la persecución, cárceles, látigo. ¿Qué no recibía él, verdad? Una vez le dieron piedra que lo tenían hasta por muerto, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito, hermanos, tenía un propósito, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, si no hay resurrección, ¿para qué la evangelización? Número uno. Segundo, ¿para qué entonces el sufrimiento? Estamos sufriendo en vano entonces, ¿verdad? Entonces esa palabra, cuando él dice cada día muero, no se refiere a Romanos 6, sino a los peligros físicos que Pablo afrontaba como siervo de Jesucristo. Leamos algunos de ellos, por favor, si lo puede leer en 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 28. 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está, hermanos. Entonces, claramente, el sufrimiento tenía un propósito. Y era presentar a Cristo y a este, ¿qué? Crucificado, hermano. Es el Evangelio. Por eso la iglesia tiene que estar centrada en el Evangelio. Porque en Él tenemos, ¿qué? La vida eterna. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo, hermanos. Es por medio del Evangelio que podemos bajar lo celestial a lo terrenal. Ahí en la cruz el Señor entonces satisfizo, ¿qué? La condenación del pecado humano. ¿Para qué? Para darnos por medio del sacrificio de sí mismo el regalo de la vida eterna. ¿Por medio de qué? De la fe en la obra de Jesucristo completa en la cruz. No pares de testificar, hermano, porque sí hay resurrección y tú has creído plenamente en ella desde el momento que pusiste tu fe en Jesucristo. Entonces muestra muy claramente por qué lo haría yo, Pablo, que me glorío en relación a poner mi vida en la línea, muriendo diariamente, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 32a dice, ¿de qué le serviría a Pablo el afrontar la muerte con las bestias salvajes de la arena en Éfeso si no hubiera resurrección de los muertos? Por favor, ¿lo lees? 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esa es una referencia de Isaías 22:3, hermanos, ¿sí? Si no hay resurrección, entonces, ¿de qué vale? De que pelee con las fieras, ¿cierto? Del Coliseo y todo esto, hermanos, si no hay resurrección. Pero, hermanos, sabemos muy bien, hermanos. Sabemos muy bien tres cosas, hermanos, del por qué nosotros debemos de evangelizar. Del por qué es digno de nosotros sufrir. ¿Y sabe cuáles son esas tres? Primero, hermano. Primero, porque el cuerpo participará de la salvación completa, hermano. Nuestro cuerpo también un día va a ser redimido. Romanos 8, del 18 al 23, por favor. Romanos 8, del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces muestra claramente Pablo, hermanos, que las aflicciones de este mundo, ¿qué dice él? Del presente, no son comparables con la gloria venidera en nosotros que se ha de manifestar. ¿Por qué? Porque él veía como viendo al invisible, ¿verdad? No andaba por vista, sino por fe. Cuando nosotros consideramos muertos al pecado y vivos con el Señor, nos estamos revistiendo del nuevo hombre y comenzamos a ver lo que Él ve. Comenzamos a sufrir, pero a sufrir con gozo, porque nos hacemos copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Porque tenemos toda nuestra esperanza ¿en qué? En los cielos. Tenemos toda nuestra esperanza ¿en qué? En el nuevo cielo y la nueva tierra que el Señor nos va a dar. Tenemos toda la esperanza en la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, hermano, es digno que nosotros participemos y compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el cuerpo participará de la salvación. Toda nuestra esperanza está en la persona de Cristo y su obra completa. Segundo, no solamente porque el cuerpo participará de la salvación completa y este corruptible se vistirá incorrupción, como lo vamos a ver más tarde en el día del rapto, sino que también el sufrimiento se transformará en gloria. Miren lo que dice allí, 2 Corintios 4, del 7 al 18. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Yo lo leo. Dice allí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, dice la palabra de Dios allí, mas no que angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Él sabía muy bien en quién había creído, hermano. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, su identidad clara, hermanos, ¿cierto? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí? Él se consideraba muerto al pecado, hermanos, y vivo para Cristo, hermano. ¿Y qué pasa? Manifestaba la vida de Cristo a través de él. Y tú y yo también podemos vivir de tal manera, hermanos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos consideramos muertos al pecado ciertamente y vivos para con Dios, hermanos. ¿Sí? Cuando cogemos la palabra por fe, como está escrita, cuando ponemos nuestra confianza diaria y nuestra comunión diaria con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor de Él va a permanecer en nosotros. ¿Sí? Y cuando el amor de Dios permanece en nosotros, no importa el sufrimiento que viene, siempre tenemos esperanza, ¿cierto? Entonces, número 1, es digno, hermano, que nosotros suframos por la causa de Cristo. Primero, porque vamos a tener un cuerpo que nuestra salvación va a ser completa en un cuerpo glorificado, ¿verdad? En un futuro. Segundo, porque el sufrimiento se transformará en gloria, como lo vimos. Y tercero, porque habrán recompensas, hermanos. Habrán recompensas. Segunda de Corintios 5:10, hermanos, ¿cierto? En el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está claramente, va a ir el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo el Señor va a recompensar todas aquellas cosas que nosotros edificamos sobre el fundamento, sobre la sabiduría de Dios. Y que está representado allí en la primera de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Está representado con piedras preciosas. Todo lo que usted edifique sobre el fundamento que es Cristo, que son piedras preciosas, que son ¿qué? Que son oro, plata y piedras preciosas. Esos son materiales que no son perecederos, hermanos. Son materiales que al fuego de las pruebas se refina, ¿verdad? Y eso está hablando de aquellos materiales, está representando, hermano. Está representando todas aquellas obras que nosotros estamos haciendo con la sabiduría de Dios, en la fe en Jesucristo, considerándonos muertos al pecado y vivos para Él. Todas ellas serán recompensadas en la eternidad, porque pasarán el fuego de la prueba y pasarán la eternidad y serán recompensadas. Pero aquellas obras que nosotros sobreedifiquemos, no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, representan el heno, la hojarasca y la madera, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Son materiales volátiles, hermanos. No van a pasar a la eternidad. Se quedarán aquí, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos a llegar allá con una mano aquí y una mano acá? Claro, fuimos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo únicamente. Pero, hermano, qué bueno sería que nosotros realmente tomemos nuestra identidad de Cristo diariamente, hermano. Nos consideremos como Él nos consideró en aquella cruz, muertos al pecado y vivos para Él. Y que nosotros salgamos a evangelizar, estemos dispuestos a llevar su vituperio, ¿cierto? Los rechazos y todo esto para que nuestra vida sea, y Jesucristo sea magnificado en nuestra vida. Como dice Pablo, ya sea por muerte o por vida. Muéstrenme una mejor manera de morir que morir por el Evangelio. No hay ninguna, hermanos. ¿Sí? Que Dios nos dé la gracia suficiente para terminar bien. ¿Sí? Y lo estuvimos hablando acerca de la carrera que tenía Pablo por delante, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 32 al 34, por favor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces ahí vemos que ¿por qué quisieras vivir piadosamente si no hubiera resurrección? ¿Para qué? ¿Para qué vivir piadosamente sin dejarnos contaminar del pecado del mundo, verdad?
En este caso vemos muy claramente cuando Pablo dice allí, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ellos estaban siendo que permeados, ¿por qué? Por las costumbres del paganismo de los griegos, ¿verdad? Vimos muy bien que estaban ahí, algunos de ellos estaban yendo al templo, ¿verdad? Y estaban yendo porque estaban siendo tentados a volver nuevamente a la idolatría y lo que se hacía allí, ¿verdad? La inmoralidad sexual. Tremendo. Y habían otros que estaban retomando la filosofía de los estoicos. Aquella era la filosofía de los epicúreos, ¿verdad? Que simplemente sexualidad y todo eso, porque comamos y vamos, porque mañana moriremos. Pero por otro lado también estaba la influencia de los estoicos de apartarse. En donde algunos decían, no, yo ni siquiera puedo comer nada que haya sido sacrificado a los ídolos. Porque tenían esa cosa de que todo era malo, ¿verdad? Y por eso Pablo habla de las libertades cristianas y todo esto, que no debemos de estar averiguando de dónde es que provino, tranquilo. Si esto es la comida que están sirviendo, hermanos, ya Dios la ha santificado. Entonces está en esa influencia, hermanos. Y por eso Pablo les dice allí, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 32b. El no creer en la resurrección crea fatalismo. Bien puedes festejar hoy porque mañana morirás y luego terminará tu vida. Yo estaba compartiendo el evangelio a una persona en el sitio laboral como capellán. Y entonces él me dice, oh pastor, estoy tan contento que me subieron el salario. Yo le dije, qué bueno, está excelente que subieron el salario, ¿no? Y yo le dije, ¿y qué piensas hacer con lo que estás ganando extra y todo? Y dice, no, yo ya tengo una finquita en México y ya tengo la casita construida y todo. ¿Y qué piensas hacer después? Me dice, no, pues después, ya digo, para unos 5 años, yo ya me devuelvo para México. Y ya tenía más o menos para unos 55 años, ¿no? Dije, ¿y después qué vas a hacer? Dice, no, pues después con mi esposo y todo, pues los hijos, ¿no? Usted sabe, ya los hijos están creciendo y ellos van a ir conmigo y van a poder allá trabajar en la finca con el ganado y todo lo que tenemos. Y después, y me dice él, bueno, después, pues me voy a jubilar, pastor, pues ya estás viejito, ya tengo 50 y pico de años, ¿no? Y yo le dije, ¿y después? Y él me dice, bueno, pues me jubilo y veo el matrimonio de mis hijos y qué bueno que todo va a salir adelante. Y le digo, ¿y después? Y me dice, pastor, ¿para dónde va? Y le dije, no, ¿después qué? No, pues después me voy a morir. Y le dije, ¿y después? Y le dice, ¿qué ganas el hombre si ganas de todo este mundo y pierde su alma en el infierno, verdad? Y por ahí fue una gran oportunidad para compartir el evangelio y este hombre colocó su fe en Jesucristo. Y si usted supiera cómo cambió su manera de pensar, hermano, totalmente, ¿verdad? Y ahorita testifica por el Señor en todo lado, ¿no? Porque la gente vive sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermano. Ellos piensan que lo que tienen al frente de sus ojos es todo lo que el mundo le ofrece y es todo lo que tendrán, hermano. Y por eso vienen tan desesperados, ¿verdad? Algunos se van para la lujuria y otros tratan de ser muy religiosos, ¿verdad? Pero ambos están perdidos, ¿sí? Todos necesitan escuchar del Evangelio de Cristo, ¿sí? Primera de Corintios 15, 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto crea una actitud descuidada acerca de con quién te asocias. Recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así como ellos están haciendo, teniendo comunión con aquellas cosas que eran licencia sexual, ¿verdad? Libertinaje. Y otros por aquí que están ahí escondidos, atemorizados de que cualquier cosa que ponen ahí, bueno, ¿será que le ofrecieron un ídolo? Yo no me como eso, yo no hago esto, ¿no? Las dos influencias de la filosofía griega, ¿verdad? ¿Y qué estaba ocasionando ambas? El que estaba en licencia, mal testimonio, nadie iba a creer que era cristiano, ¿verdad? Ni nadie realmente iba a decir, wow, mira el cambio de esa persona. Pues ¿cómo? Si sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Antes la gente va a cuestionar, se le va a burlar. Y por otro lado, el que está escondido está atemorizado y por el temor no sale a testificar, hermano. ¿Sí? Porque va y se infecta, ¿verdad? Pero vemos en Jesús, hermano, que Él comía con pecadores y publicanos, pero no practicaba el pecado de ellos. Usted y yo hemos de ser la luz del mundo, dice la palabra de Dios. La luz del mundo no se coloca debajo de un almud, sino que se coloca arriba y se coloca en el pedestal para que alumbre a todos, ¿verdad? Sea así nuestras obras delante de todos los hombres para que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra. ¿Sí? Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos la esperanza realmente de este mundo, hermano. Y todo Dios nos lo ha dado a través de la locura de la predicación, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Entonces esto crea una actitud descuidada si nosotros nos dejamos influenciar. ¿Te estás dejando tú influenciar por lo que el mundo dice? ¿Sí? ¿Te estás yendo hacia el legalismo o te estás yendo para allá a la licencia? ¿Sí? ¿Dónde encuentro el equilibrio, pastor? Yo no le voy a decir que en el medio. El equilibrio es Cristo. Cristo. Si tú te identificas claramente con Cristo, Él te va a poner en tu corazón realmente qué es lo que debes de hacer. Cómo ser luz en medio de las tinieblas, cómo hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que el Señor demanda separación. Tenemos la evangelización, el sufrimiento y la separación del pecado. Si hay costumbres, hermano, que me están afectando en mi vida y soy tentado a eso, alejémonos de ellas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo alejar? Tienes que estar revestido del nuevo hombre. ¿Y cómo? Considerándote diariamente muerto al pecado y vivo para con Él. Permaneciendo en la vid para que la savia que viene de la vid, que es Jesucristo a través de su palabra, permaneciendo en su palabra, vas a permanecer en su amor. Y cuando tú permaneces en su amor, la carne en ese momento queda inoperante, hermano, ¿sí? Inoperante, dice la palabra de Dios, claramente, hermano, ¿sí? Dice, andad en el Espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Así es que se debe andar, hermano. Se crea una actitud descuidada hacia la vida, si vives una vida de licencia, ¿sí? ¿No? Se crea una actitud descuidada hacia el pecado, al punto que te puedes sentir insensible de las cosas malas que estás haciendo. Ten cuidado con eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver, en 15:34 también nos dice que se crea una actitud descuidada hacia la evangelización, como lo vimos, ¿verdad? Pero hermanos, si hay resurrección, es indispensable que todos nosotros evangelicemos, suframos y estemos separados del pecado. Vamos un momentico a Judas, por favor. Hay un versículo allí que es interesante ver, que te muestra cómo debemos de evangelizar, pero a la vez sin ser influenciados por el pecado de este mundo. En Judas, capítulo 1. Es un solo capítulo, ¿verdad? Sí. Judas 1, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios allí, en el versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Esa es la provisión nuestra para que podamos vencer en este mundo, hermanos. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué? Convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, evangelización. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, quiere decir su pecado. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, porque la salvación no se pierde, gloria a Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra participación en este mundo, hermano. Teniendo misericordia, como Él tuvo por nosotros, ¿sí? Por último, quiero mostrarles a ustedes un cuadro en donde muestra cuáles serían las implicaciones de la resurrección. Por un lado vamos a comparar si hay resurrección y por otro si no hay resurrección. ¿Ok? Hablando con respecto a la resurrección de Jesucristo. Si la resurrección de Jesucristo ocurrió, la muerte de Jesús fue entonces que conforme a la Escritura, fue un suceso histórico que sucedió hace 2000 años y un suceso que fue testificado por testigos oculares. Un sacrificio expiatorio y un cumplimiento profético. Cristo pagó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si no ocurrió, la muerte de Jesús fue, en el mejor de los casos, una injusticia perpetrada por autoridades judías en complicidad con Roma. Si ocurrió la resurrección de Jesucristo, la identidad de Jesús como el Mesías prometido es autenticada por su predicación y resurrección. Porque tal cual como las profecías decían, se cumplieron. Si no ocurrió la resurrección de Jesús, Jesús no cumplió las profecías acerca de la resurrección y no fue el prometido Mesías. Hubiera sido un farsante.
La historia de los apóstoles encontrándose en el Jesús resucitado son relatos confiables y testigos oculares. ¿Por qué? Porque realmente ocurrió. Más de 500 testigos lo vieron a la vez. La tumba está vacía. El testimonio apostólico, por otro lado, si la resurrección de Jesús no ocurrió, el testimonio apostólico es, en el mejor de los casos, un error y en el peor de ellos, una fabricación. Si la resurrección de Jesucristo ocurrió, la predicación del Evangelio es verdaderamente buenas noticias, proveyendo esperanza y perdón para todos los hombres, ¿verdad? Para que puedan poner su confianza en Él y ser salvos. Pero si no ocurrió la resurrección, entonces la predicación del Evangelio es en vano. Estamos predicando en vano, porque si no resucitó, estamos proclamando un muerto. Si la resurrección ocurrió, entonces la fe en el Evangelio está bien situada, hermano. Porque el que cree en mí, dice el Señor, tiene ¿qué? Vida eterna. Pero si la resurrección no ocurrió, la fe en el Evangelio es necedad. Si la resurrección ocurrió, aquellos que tienen fe en Jesús tienen una esperanza segura que también serán resucitados. Pero si no ocurrió, no hay promesa de una resurrección personal. Como quien dice, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Si la resurrección ocurrió, el sacrificio y el sufrimiento por el Evangelio vale la pena para aquellos que anticipan, tanto la resurrección como la recompensa. Si la resurrección no ocurrió, el sacrificio y el sufrimiento no tienen ningún significado, hermanos. ¿Sí? Bien importante que nosotros miremos ese detalle, ¿verdad? Vamos entonces allí a mostrarle una gráfica, hermanos, ¿ok? Y esta gráfica va a resumir lo que es la resurrección que estuvimos viendo de una manera detenida para que lo miren bien. ¿Ok? Este es un panorama de lo que está por venir y lo retoma desde la crucifixión de Cristo. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras por nuestros pecados hace 2000 años. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Tal cual como lo dijo, fue a la cruz, ¿verdad? Filipenses 2, de 7 al 8 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Pero no se quedó allí, resucitó entre los muertos, fue testificado, fue muchos, 500 testigos a la vez, ¿verdad? Comió con los apóstoles, lo vieron. Tomás dijo: hasta si no lo toco, no creo, ¿verdad? Y vemos claramente que Jesús se le manifestó, dijo: Jehová y Dios mío. ¿Qué dice la primera de Corintios 15, del 3 al 4? Porque primeramente os he enseñado, este es el Evangelio, nos dejó el Evangelio, hermano, para que proclamarlo a otros. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Luego ascendió al cielo, ¿cierto? Y le prometió a los discípulos que el mismo que subió al cielo a través de los ángeles, ese mismo que ustedes vieron, volverá con poder y gloria, ¿verdad? Y comenzó la evangelización mundial y se formó la iglesia el día de Pentecostés. Dios envió su Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces estamos en la edad de la iglesia. Efesios 1, del 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, cuando pusimos nuestra confianza en la obra completa de Cristo en la cruz, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Hechos 2 del 46 al 47 nos habla cómo la iglesia comenzó a formarse y perseveraban unánimes cada día en el templo y participando del pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día los que habían de ser salvos. Ahí se va poblando, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, hermanos? El tiempo pasó, como en el libro de Tesalonicenses, y algunos de los santos comenzaron a morir, ¿verdad? Están hablando creyentes. Pero el Señor nos dio una promesa, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16, el rapto de la iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los creyentes, resucitarán primero. Jesucristo va a traer entonces las almas de aquellas que ya están en el cielo con Él y las va a reunir con sus cuerpos y hará una resurrección primero. Entonces se levantan ahí y son ascendidos al cielo. Los muertos resucitarán primero, los creyentes, amén. Primera de Corintios 15, 51, 52. Brett lo va a hablar en detalle. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Toda la iglesia será transformada. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, mire que Pablo pensaba que el rapto le puede ocurrir a él, seremos transformados. O sea que los vivos serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista incorrupción y esto mortal, este cuerpo mortal, se vista inmortalidad de un cuerpo glorificado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué pasa allá en el cielo? Tenemos el tribunal de Cristo. Y ya estuvimos hablando de Él. Vamos a ser recompensados por todas aquellas cosas que edificamos sobre la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Todas aquellas cosas que según el Espíritu nosotros edificamos, como piedra preciosas y oro y plata, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Es como que lo que es útil y lo que es inútil en el griego. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué es lo que pasa mientras nosotros estamos siendo recompensados allá? Apenas sucede el rapto, entramos en un periodo de 7 años de tribulación. Es la 70ª semana de Daniel, como habla en Daniel 9, 24. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, dijo Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Peor que la tribulación o lo que vino cuando vino el diluvio, hermano. Peor que eso, hermano. 7 años de tribulación sobre la tierra. Ahí se levanta el anticristo y todo esto, el gran engañador, los 2 testigos que manda el Señor, que son Moisés y Elías, y gran parte de Israel va a ser salvo, y también algunos, también bastantes gentiles. Y luego que viene dice el Señor, nosotros descendemos con Él a la segunda venida de Cristo. Si el rapto es la reunión nuestra con Él en las nubes, la segunda venida es nuestro regreso con Él a la tierra. Su pie se asentará sobre el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 14, el día de la batalla de Armagedón, cuando Él reunirá a todas las naciones para que vengan en contra de Jerusalén. Y entonces Él peleará por su pueblo, ¿verdad? Y vencerá a todos allí, ¿no? ¿Qué pasa ese día? Tenemos la segunda fase de la primera resurrección para los creyentes. Son los santos del Antiguo Testamento y de los que murieron decapitados durante la tribulación. Van a ser levantados ese día. Entonces, ahí usted los ve ahí. Van a ser levantados. Daniel 12:2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí no hablan de la primera resurrección. Aquellos que son para confusión perpetua serán levantados al final del milenio, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 19 y 20, ¿verdad? Y los otros muertos no fueron levantados sino hasta el final, ¿verdad? Pero los que son creyentes serán levantados ese día, ¿para qué? Para entrar al reino, ¿sí?
Y todos aquellos quienes están vivos durante la tribulación creyentes entrarán al reino, y los que no eran creyentes van a ser condenados, ¿verdad? Luego Satanás es encadenado ahí mismo, ¿verdad? Cuando el Señor venga por segunda vez. Apocalipsis 20, del 1 al 3 habla de eso, es encadenado, y ya lo vimos en la segunda venida de Cristo. Después tenemos la edad del reino, que son 1000 años, el milenio. Ahí va a levantarse un nuevo templo, y el Señor gobernará como con vara de hierro, ¿verdad? Y la descripción del templo está en Ezequiel capítulo 38 al 40, algo así. Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos habla también entonces de aquello. Satanás es soltado, Apocalipsis 20, del 7 al 10. Es encadenado cuando Jesús venga por segunda vez, y es soltado nuevamente, Apocalipsis 20, del 7 al 10, y trae a los que se rebelan contra Jesús al final del milenio a hacer una guerra de Gog y Magog contra él, pero el Señor los vence. Ahí Satanás es soltado y reúne los enemigos, y el Señor lo vence, y finalmente es lanzado al lago de fuego. Ahí en el lago de fuego ya también está el falso profeta, y también está el anticristo, que el Señor en su venida, en su segunda venida, los va a echar al lago de fuego, ¿verdad? Aquí encontramos entonces el gran trono blanco, cuando entonces hay otra resurrección, hay el juicio final. Ese ya no es la segunda resurrección, esa es la segunda resurrección, y esa es la de condenación. Nosotros tenemos en el rapto la primera resurrección, porque estamos en la dispensación de la iglesia. Dice, bienaventurados los que tienen lugar en la primera resurrección, ¿verdad? Entonces la primera resurrección es el rapto, y los que son resucitados después de la tribulación, al final de la tribulación, todos los creyentes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y los que murieron en la tribulación. Y finalmente tenemos entonces la resurrección de todos los inconversos de todas las edades, desde el principio de la creación hasta el final del milenio. Ellos van a ser entonces, ¿qué? Esos inconversos van a ser levantados, y los libros son abiertos y son juzgados conforme a lo que están escritos en los libros, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, su nombre, fue lanzado al lago de fuego, y esa es la segunda muerte, ¿verdad? Entonces son lanzados al lago de fuego. Y luego tenemos Apocalipsis 21, tenemos la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Muy bien, y ahí terminamos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pido, Padre, que tú coloques en nuestro corazón, Señor, ese poder para que nosotros podamos sufrir por la causa tuya, Señor. Ayúdanos a considerarnos muertos al pecado, ciertamente, y vivos para ti, Señor. Para que en estos vasos de barro, Señor, tú deposites el valor que debemos de tener en el poder del Espíritu para testificar a diestra y siniestra el Evangelio de Cristo, Señor. Yo te pido, si no hay una persona que todavía no está salva, Señor, que hoy venga y ponga su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, que hizo una obra completa, que murió por los pecados de aquella persona, Señor, por los pecados nuestros, pagó con su muerte y se levantó entre los muertos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna mediante la fe, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.